Respecto a las grabaciones, bueno, el día de ayer me preguntasteis pues por incompatibilidad que podáis tener, ya sea por otras asignaturas o por cualquier cosa de índole personal, ah, sobre las grabaciones entiendo, de las clases que son que no son online, que son presenciales. Mi intención sería esas clases presenciales, realizar grabaciones del temario y también colgároslo, de forma que siempre tengáis hábil en la página web de la asignatura, tengáis hábiles el material, todo el material, ¿no? Entonces, un poco eso. Entonces, bueno, simplemente eso, que esa información o la materia que se imparta durante las clases presenciales del miércoles y el jueves, pues se realizará una grabación y se os colgará. En mi caso pensaba hacer las grabaciones pues seguramente un sábado o un domingo. El Lluís té la foto de perfil d'un profe. Del Llorenç, no? No, del Llorenç, no. D'aquí de Corret. Sí. ¿Se me oye bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues resumiendo, voy a hacer esas grabaciones seguramente los sábados, puesto que voy a hacer la grabación, lo haré en el mismo medio, en Zoom. Si alguien quiere conectarse y ver la grabación y hacer preguntas, no hay problema. Los realizaría los sábados a partir de las 10 de la mañana, en principio, lo cual puede ser maleable. Por lo tanto, resumiendo, la información o la clase que se os imparta miércoles y jueves, se os grabará y se os hará hábil el que quiera apuntarse un sábado a ver la grabación y hacer las preguntas que quiera, como si fuera una clase online normal, no hay problema por mi parte. El mismo link con el cual accedéis, en ese estaré yo. Ahora sí, a ver, paso a compartiros pantalla. Bueno, habíamos visto un poco pues esa distinción de dispositivos entre dispositivos activos y dispositivos pasivos. Aquí, sobre todo, vamos a ver dispositivos que actúan en ese primer o tercer cuadrante y, por tanto, siempre están disipando o como muchos, así que nunca pueden generar. Aparte de esa distinción, también se puede hacer otra distinción, que sería dispositivos que pueden ser interpretados como dispositivos lineales y los que no son lineales, ¿no? Entonces tendríamos, ¿no? Teníamos los lineales y los no lineales. Vosotros ya en una asignatura pasada, en teoría de circuitos de segundo curso, visteis todas las técnicas que se suelen utilizar para analizar de forma analítica, es decir, de forma cerrada, sin necesidad de utilizar un cálculo numérico para entendernos, lo que son los circuitos lineales. Ahí visteis una serie de técnicas, como por ejemplo
la utilización de superposición, ¿no? Esto es, ¿no?, un circuito lineal, yo puedo aplicar superposición. En donde recuerdo que la superposición es aquella técnica de resolución de circuitos en la cual dividimos o seccionamos el circuito en varias partes, en donde solo activamos un estímulo o una fuente en cada parte, por decirlo de alguna forma. Es decir, la linealidad implica que si yo tengo dos estímulos, ¿no?, estímulo 1 y estímulo 2, y yo sé que con este estímulo 1 pues tengo un determinado efecto, un determinado resultado, ¿no?, resultado 1 y resultado 2, ¿vale? Este resultado 2 solo activando exclusivamente el estímulo 2 y este resultado 1 solo activando el estímulo 1, ¿vale? Pues la linealidad implica lo siguiente, que es que si yo activo a la vez ah, dos o más estímulos, ¿no?, aquí lo podemos generalizar para, para más estímulos, pues entonces el resultado será nada más que una combinación lineal de los estímulos por separado, ¿no? Es decir, perdón, de los resultados, de los efectos por separado, ¿no? Es decir, que si yo activo los dos a la vez, pues aquí tendré directamente una cosa suma, ¿eh? Con lo cual, analizando por separado cada una de estas fuentes o estímulos y mirando cuál es el resultado, ya tengo o ya puedo saber cuál va a ser la solución exacta para cualquier combinación de estímulos, ya sean 2, 3, 4 o los que sean. Sabiendo los efectos que causan cada causa por separado, me va a dar la información suficiente y necesaria para saber exactamente lo que pasará cuando tenga varios activados a la vez. Eso es el concepto de linealidad, ¿no? En matemáticas, pues, ¿no?, el resultado, ¿no? Esto es el típico ejemplo en matemáticas de lo que sería una función lineal, ¿no? Es decir, si yo sé cuál es el resultado de x1 y x2 pasado por esta función, pues a la vez sabré el resultado de x1 y x2 a la vez pasado por esa misma función, ¿no? Eso para entendernos un poco y juntar un poco es concepto matemático y concepto físico. También podemos pensar en una cosa no lineal como aquella en la cual no se va a cumplir este. Es decir, que si yo sé esta relación causa-efecto, no voy a saber qué va a pasar cuando tenga esas dos activadas a la vez. Es decir, no la voy a poder poner como una solución trivial de la combinación de ambas, ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una mesa de billar, ¿no? Y tengo un tirador, ¿no? Tengo un tirador un buen tirador que tira y mete la pelota en el agujero. Aquí tengo un segundo tirador que también es muy bueno y dispara la bola y la pone en el agujero también. Por separado sé lo que va a pasar. Ahora bien, si los pongo los dos a la vez, si activo los dos estímulos a la vez, el resultado puede ser completamente diverso, ¿eh? A lo mejor se mete solamente una o ninguna se va a meter porque habrá ya colisiones, ¿no? Eso para entender un poco lo que sería un sistema lineal, perdón, no lineal, y que está más en línea de cómo funciona un poco la realidad. La realidad es más esto que no las funciones lineales o los sistemas lineales, ¿no?
Con lo cual, la ventaja de tener dispositivos que no son lineales es que la complejidad explota, ¿no? Es decir, si yo aquí tengo n tiradores, pues podríamos decir que yo voy a tener del orden, ¿no? Entre que tiren o no tiren simultáneamente, pues voy a tener del orden de 2 elevado a n soluciones distintas o situaciones distintas dependiendo de, así a grosso modo, ¿eh? En cambio, si todo fuese algo lineal, si tuviese n estímulos, pues tendría n soluciones distintas, ¿no? Con lo cual, aquí, en el sistema más impredecible, ¿no? que se adapta más a la realidad, yo tengo una diversidad de situaciones exponencialmente mayor que no si es lineal. Por tanto, afortunadamente vivimos en un mundo no lineal, ¿no? Y bueno, si bien ya en la primera asignatura, pues ya en la primera asignatura de circuitos que tuvisteis, pues visteis las técnicas para resolver esos sistemas de esos circuitos lineales, que básicamente son fuentes de tensión, fuente de corriente, resistencias, condensadores, bobinas, estos 5 elementos lineales. Ahora introduciremos pues, elementos pues, que no cumplen con esa linealidad, con lo cual resolverlos va a ser más complejo, es decir, no voy a poder tener una solución cerrada, incluso con pocos elementos en mi circuito. Voy a necesitar cálculo numérico para resolverlo en muchos casos, o voy a tener que linealizar en ciertas regiones y mi solución valdrá, pero para una región relativamente estrecha, ¿no? Que es lo que suele hacerse para poder sacar alguna expresión analítica. Y esa expresión no será la exacta, será algo aproximado. Así como en circuitos lineales mis soluciones son exactas, en circuitos no lineales mis soluciones siempre serán aproximadas. No voy a tener nunca la certeza de que eso sea con todos los dígitos vaya a ser mi solución final o real. Por lo tanto, vamos a dar esa bienvenida a esos dispositivos no lineales, tipo el diodo, el cual solo me va a dejar pasar la corriente en un sentido, en el sentido contrario no me lo va a dejar pasar, el transistor, ¿no? Veremos dos transistores, el transistor MOS, el transistor bipolar, que podrá estar iluminado o no. Y si está iluminado, pues además pueden ser elementos activos, porque en principio si no hay una iluminación externa, un estímulo externo que genere allí una diferencia de potencia, en principio estos elementos son pasivos, es decir, no me generarán. Pero con la peculiaridad esta, que son no lineales, lo cual, pues el uso de estos dispositivos pues, me va a acercar más a poder representar de alguna forma la realidad con ellos, ¿no? Y es un poco lo que se realiza con la electrónica actual, ¿no? Aparte de esto, habrían también las puertas lógicas, ¿eh? Por ejemplo, un inversor, una puerta OR, y que también, ¿no? Una puerta AND, no sé si os sonará. Estos son elementos no lineales y además son activos, es decir, están compuestos por distintos dispositivos, no es un dispositivo único. Los podemos entender como una sola entidad que me hace una determinada función, que no es lineal, que proporciona energía al resto del circuito, puesto que van a tener que funcionar con una determinada alimentación. Pero también los pondría en esta categoría que he puesto de no lineales, ¿no? Estos son más bien pasivos, a no ser que haya algún tipo de iluminación, y estos son activos porque en el fondo tiene alguna fuente o tienen que estar alimentados o tener que tener una alimentación que le pueda permitir hacer su función, ¿no? Estas serían las puertas lógicas.
que es la base de la electrónica digital actual, ¿no? Bien. Por tanto, visto un poco esto, en las siguientes transparencias, ¿no? Y en las siguientes clases de curso, nos centraremos primero en entender la física que subyace en el comportamiento de estos dispositivos básicos, y una vez entendida esa física de dispositivos básicos, pues empezaremos por el diodo, el bipolar y luego el transistor MOS, empezaremos a analizarlos. Siempre soluciones aproximadas, porque como os comento, es que no es posible tener una solución cerrada a este tipo de sistemas por las razones que os he comentado. Entonces, por ejemplo, el diodo, como os comentaba el otro día, ayer, me va a proporcionar una curva característica de corriente voltaje, pues que no va a ser lineal. Tengo por aquí un boli azul. Buscaremos, bueno, de hecho, incluso en un punto dado vuelve a torcerse. Intentaremos derivar las expresiones analíticas de este dispositivo, igual que luego para los transistores, a partir de esos principios fundamentales básicos de la física, de la electrónica física. Y también veremos metodologías de análisis matemático de los mismos, o de análisis, digamos, circuital, ¿no? Como sabéis, vosotros conocéis o sabéis analizar este tipo de sistemas, ¿no? Los lineales, esos con resistencias. Aquí lo que haremos es buscar primero una zona o un margen estrecho o zona de trabajo, le vamos a decir zona de trabajo. Localizaremos en qué zona estamos trabajando primero, a la hora de analizar un circuito con diodos o con transistores. Lo primero que haremos es saber más o menos por dónde estoy. Si estoy por esta parte de la curva, si estoy por esta otra o si estoy aquí abajo. Una vez que yo sé que en el fondo estoy trabajando aquí, para tener una solución aproximada, voy a aproximar esto por una fuente y una resistencia en serie, ¿no? Es decir, voy a linealizar esto, que evidentemente cuando me vaya muy allí no me va a ser una buena solución, pero dentro de un entorno sí que me va a ser una buena solución. Por lo tanto, esto será mi linealización, que evidentemente tendrá unos márgenes de fiabilidad determinados, ¿no? En el momento en que esto pues, se satura por aquí, pues evidentemente ya no lo tengo, ¿no? Ya no me es válida. Que tendremos que buscar cuáles son esos márgenes. Tengo esa solución que más o menos me va a funcionar para unos márgenes concretos, ¿no? Y si tengo ese circuito linealizado para esa zona, entonces sí que, por ejemplo, podría aplicar cosas como superposición, aunque sea no lineal, ¿no? Porque lo tendría ahí linealizado para un determinado margen. Evidentemente, si me voy del margen, pues eso ya no tendrá validez. Pero las técnicas que normalmente se utilizabais para circuitos lineales puede ser superposición, puede ser Thevenin o Norton, equivalente a Thevenin, eso supongo que os suena. Todas esas técnicas las podréis seguir utilizando, pero sabiendo los márgenes de funcionamiento. Siempre y cuando primero localice dónde estoy trabajando y segundo busque una aproximación lineal. Eso se aplicará pues, para el diodo, para el transistor MOS, para el transistor bipolar. Se aplicará para los tres. Y luego,
cuando yo ponga ese diodo pues en un determinado circuito, vamos a decir, qué sé yo, pongo aquí una resistencia, una fuente, esto sería uno de los primeros circuitos que veremos. No nos iremos muy allá de circuitos de 3, 4 componentes. No nos iremos a cosas muy complicadas. Pero para analizar esto, primero tendré que saber más o menos en qué punto va a trabajar esto. Si por aquí, si por aquí. 2, linealizarlo y sustituirlo por un equivalente. Un circuito lineal equivalente. Y quien dice el diodo, dice el transistor MOS, dice el transistor bipolar. Y luego el circuito equivalente, que básicamente serán fuentes de tensión o fuentes de tensión con resistencia, ¿no? Entonces yo tendré mi equivalente. Que no es más que esta línea que he dibujado aquí. ¿Vale? Que tendré que tener en cuenta, pues que si V es negativo, pues esto ya no me funciona. Está, no funciona. Pero sí que me funcionará para un rango de V determinado. Si mi V es, tiene un determinado rango, pues me va a funcionar esa linealización. Si no, pues tendré que pensar otro que no sea este. Tendré que linealizar en otra parte. Más o menos. Bueno, pues empezamos por eso. Ahora vamos a empezar por la base de electrónica física, por lo que es física de semiconductores. Voy a hacer también un repaso así grosso modo y luego vamos a ver en más detalle punto por punto, ¿no? Pero primero un poco una visión general de qué nos vamos a encontrar en esa física de semiconductores y en qué va a consistir. Bueno, la física de semiconductores se centra en las propiedades eléctricas de unos determinados materiales que se encuentran sobre todo en el grupo cuarto de la tabla periódica o alrededores, ¿no? Que vendrían a ser aquellos materiales cuya capa electrónica más externa está semillena. Es decir, ni está cerca de vaciarse, ni está cerca de completarse la última capa, ¿no? Que correspondería sobre todo a esos elementos que se unen por unión iónica, ¿no? Es decir, materiales como el silicio, que están dentro de ese grupo cuarto, o el arsenuro de galio, que coge un elemento del grupo quinto y un elemento del grupo tercero, ¿no? Y que en conjunto pues me va a dar un material con propiedades muy similares a cualquiera que esté en el grupo cuarto, como el silicio o el germanio, ¿no? Que está justo debajo del silicio. Entonces, esos materiales tienen una configuración electrónica externa, digamos, que les da un poco de, ¿no? Un poco de dualidad. Está entre un metal, pero no acaba de ser metal porque no tiene facilidad en perder electrones. Entonces, van a tener la propiedad de ser o muy conductores o muy aislantes. Tienen un margen de conductividad bastante grande, ¿no? Bueno, antes de seguir, recuerdo lo que
lo que es la conductividad. La conductividad es una propiedad del material, una propiedad intrínseca del material, como recordaréis, y ayer lo comentábamos. La ley de Ohm, que pasa por un determinado material, y aquí vamos a decir que tiene una resistencia R, la ley de Ohm, suponiendo que esto es puramente lineal, me dice que la corriente y la tensión van a estar relacionadas entre ellas de forma lineal con una constante de proporcionalidad relacionada con R, ¿no? Por ejemplo, V igual a I por R. ¿Vale? O también podíamos expresarlo como I igual a G por V. Esto es lo que poníamos ayer. Si mi material, si esta resistencia de aquí la podemos expresar geométricamente, pues que tiene una determinada longitud, tiene una determinada sección, ¿no? Aquí tengo pues una sección S. Y es de un determinado material, no sé, aluminio, cobre, lo que sea, o silicio. Y yo me vengo con mi fuente de tensión y le fuerzo una diferencia de potencial, tantos voltios. Lo que estoy haciendo es crear un campo eléctrico interno que lo que hace es arrastrar las cargas móviles que hay aquí dentro. Por ejemplo, si las cargas móviles son electrones, pues verán este campo eléctrico y se moverán, en este caso, en el sentido contrario a ese campo, hacia la izquierda. Y lo que yo veré es una corriente, ¿no? Recordad, esto también es de teoría de circuitos, la corriente que ponemos aquí como I y en un sentido determinado se refiere al flujo neto de cargas positivas, ¿no? Por lo tanto, que tenga yo cargas negativas moviéndose hacia la izquierda es lo mismo que decir que yo tengo cargas positivas moviéndose hacia la derecha a efectos matemáticos, ¿no? A efectos de cálculo de este valor de corriente. ¿Vale? Por lo tanto, esta tensión que esfuerzo aquí, ¿no? Crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a crear un movimiento ordenado de cargas. Porque esas cargas también pueden estar en movimiento simplemente por agitación térmica. Ese movimiento debido a agitación térmica es un movimiento desordenado. De forma neta no se va ni hacia un lado ni hacia otro por simple agitación térmica. En cambio, si fuerzo un campo eléctrico, entonces sí que tengo ese movimiento ordenado de cargas hacia una zona. Una velocidad neta hacia, en este caso, hacia la dirección contraria a ese campo eléctrico si son cargas negativas, si son electrones. Vale, pues se define, o yo puedo calcular esa resistencia, esa R. Esa R será directamente proporcional a la longitud. Cuanto más largo, pues más resistivo, es decir, esos electrones en movimiento van a encontrar más tropezones, ¿no? Que son los átomos que se encuentran por ahí en medio, ¿no? Y pues como es más largo, pues tengo más resistencia, más dificultad para mantener una corriente determinada a esa tensión. Por otro lado, si tengo más sección, pues a la misma tensión aplicada, pues voy a tener más corriente, pues porque voy a tener eso, un volumen mayor por el cual la carga se pueda fluir. Por tanto, si nos vamos al laboratorio, hacemos experimentos con distintas longitudes y distintas secciones, veríamos que la resistividad que me relaciona tensión aplicada y corriente medida, esa resistividad, es linealmente o directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección, al área. Y la constante de proporcionalidad
se denomina resistividad. Esto es la resistividad. Esto es la resistencia. Si lo queremos expresar como la G que sería la conductancia, la conductancia no es más que la inversa de la R, ¿no? Por tanto, tendría que cuanto más sección, más conductivo es, cuanto más longitud, menos conductivo es. Y la constante de proporcionalidad se llama conductividad. Así desgajamos lo que es esta constante, lo desgajamos en dos factores, uno dependiente de la geometría y otro dependiente del material, que es esta sigma. Es un poco en donde nos vamos a centrar, ¿no? Esto lo puedo controlar simplemente cortando el material de una determinada manera. Esto pues depende del material que yo haya seleccionado. Si tengo aluminio, tengo silicio, tengo que sea, pues me va a variar ese valor. Como podéis ver, la resistividad de un material y la conductividad, en el fondo, son dos caras distintas de la misma moneda, son uno la inversa de otro. ¿Vale? Entonces, los esfuerzos que vamos a hacer ahora es intentar derivar esa conductividad para materiales semiconductores. ¿Cuál es esa conductividad para materiales semiconductores? Podremos definir también una una ley de Ohm, no como V igual a I por R, ¿no? Sino que tendremos, ¿no? La ley de Ohm es I igual a G por V. Y hemos dicho que esta G es sigma por S entre L. Si cojo esta S y la paso al otro término, tengo corriente dividido por sección y aquí tengo tensión dividido por L, por la longitud. Y ahora hago una pregunta para ver, ¿cómo definiríais I entre S? Es decir, ¿cuál es, si alguno de vosotros sabe esa I entre S, cómo la podemos, o si hay una magnitud determinada para eso? Flujo eléctrico, ¿no? Exacto, la J, la densidad de corriente. Y ahora hago la misma pregunta, pero para, ¿no? Esta J, densidad de corriente, que incluso en el fondo es vectorial, ¿no? Porque tiene una dirección y un sentido, que en este caso será cómo pongo, ¿no? En la dirección de ese material o en la dirección en donde yo he puesto esa diferencia de potencial. La segunda pregunta sería, esta tensión dividida por la longitud, si alguien de vosotros me puede decir cuál es la magnitud o cuál es el campo eléctrico exacto. Esto sería el campo eléctrico. Por lo tanto, tenemos que J igual a sigma por E, ¿no? Esto en el fondo es la ley de Ohm igual, donde he quitado esas variables extensivas, ¿no? Y me he quedado con esas intensivas, ¿no? De campo eléctrico y de densidad de corriente, ¿no? Y la proporcionalidad es este valor sigma que un poco hemos de ver a ver qué valores puede coger. ¿No? Y todo, vamos a ver, el curso versará sobre cómo encontrar este valor. Al final todo va, o al menos esta primera parte de la asignatura, este primer parcial, sobre todo nos centraremos en razonar, en buscar esa sigma. Pues porque
me interesa conocer cuál es esa relación entre una cosa que yo puedo forzar y una corriente que yo puedo medir y que puedo, digamos, hacer cosas con ella, ¿no? Luego estaba comentando también sobre los materiales semiconductores. Que están en ese grupo cuarto de la tabla periódica. Voy a tener, sobre todo para esos átomos que no son muy pesados, pues completan capa con 8 electrones, su capa más externa. Entonces, por ejemplo, si me voy al helio, ¿no? O al neón, esos tienen 8 electrones en su capa más externa, son muy estables, ¿no? Pues porque han completado capa, se suelen juntar con poco o casi nada, aparte de con ellos mismos. Bueno, el caso de los semiconductores del grupo cuarto, tipo el germanio o el silicio, pues están un poco ahí. Tienen 4 electrones, justo la mitad, ¿no? Tienen 4 electrones en su capa más externa. Si yo tengo un material como el silicio, vamos a suponer que tengo yo ese silicio puro, ¿no? Tendré N átomos. Donde N es muy grande, ¿no? Del orden del número de Avogadro, ¿no? Pero bueno, al final tendré un número finito de átomos. Esos átomos, teniendo en cuenta que voy a tener ese material neutro, es decir, vamos a coger lo más natural, que es que la materia sea neutra en cuanto a carga, por tanto voy a tener tantos electrones como protones en ese material, pues en la capa más externa, pues yo tendré 4 veces ese número de átomos, 4 por n, ¿no? Los justos para completar esa capa. Un minuto porque se me está acabando la batería antes de desaparecer. Vamos a enchufar esto. Vale, por tanto, vamos a tener esos electrones contados para, digamos, completar a la mitad esas capas más externas, ¿no? Y que además son el número suficiente como para neutralizar toda la capa. De hecho, aquí lo que se denomina neutralidad de carga va a venir como razón de que esa materia, la materia en general es neutra, ¿no? No tengo por norma más electrones que protones o al revés, ¿eh? Por lo tanto, yo voy a la hora de describir energéticamente un material cualquiera, por ejemplo el silicio, puede ser semiconductor o no, pero yo tendré una serie de, no sé si esto es energía, yo tendré una serie de capas, que como sabéis, pues esto es discreto, pero bueno, hay muchas, ¿eh? Como hay muchas, lo podemos pensar como algo relativamente continuo. Yo tendré unas capas de energías hábiles en donde yo puedo colocar electrones, que vamos a llamarlo estados ligados. Que son, pues eso, el conjunto de estados cuánticos en donde yo puedo poner mis electrones y van a estar en una proximidad de ese núcleo atómico. Ya sean estados energéticos muy cercanos al
al núcleo atómico como los de la capa más externa. A mí me es igual. Yo tendré estados ligados. Cuanto más abajo en el nivel energético, más difícil es que se muevan y pasen a un nivel superior, ¿no? Si de alguna forma le doy energía al material y voy a mover allí los electrones que puedan estar en esos niveles bajos de energía, en cualquier caso se van a mover los que están en la parte superior, ¿no? Yo tendré esos estados ligados. Hay tantos electrones como estados ligados hay. Pues ¿por qué? Pues porque el material lo hemos comentado que vamos a suponerlo neutro. Y tendré todo eso lleno de electrones. Y mi estado neutro. Por encima de esos estados ligados, yo puedo tener estados también, pero que vamos a decir que no están ligados a una geometría cercana a un núcleo atómico, sino que vamos a decir, bueno, estados no ligados. A lo mejor dependen o están más relacionados con el material en su conjunto. Es decir, si yo tuviese un electrón en un estado no ligado, tendría ese electrón, digamos, flotando digamos, sería más parecido a un estado de electrón libre que no de esos estados ligados, puesto que estos estados no ligados se refiere a no ligados a un núcleo atómico, pero sí estarían ligados al material, entendiendo ese material como una especie de trampa de electrones, donde si yo quiero ionizar ese material, es decir, ponerle más electrones que no protones tenga allá adentro, pues lo puede hacer y estaré ocupando estados no ligados. Si yo voy metiendo aquí electrones, pues se me irán colocando en esos estados no ligados que son, digamos, están relacionados con el cristal en su conjunto. Son ligados al cristal más que ligados al núcleo atómico. Si no lo ionizo, si a lo mejor simplemente le doy una agitación térmica, es decir, lo ponemos a una determinada temperatura, esos átomos, sobre todo los que están en las partes, digamos, menos ligadas, ¿no? en las capas más externas de esos estados ligados, pues podrán promocionar hacia alguno de esos estados no ligados. Cuando lo hacen, pues dejan atrás una zona que están ocupando y ocupan una nueva que está, y eso es importante, que está relacionada con la conductividad, que es al fin y al cabo a mí lo que me interesa es esta ecuación. J es igual a sigma por E. A mí me interesa esta ecuación. Movimiento ordenado de cargas. La pega de los estados ligados es que los electrones que están ahí se pueden agitar o ¿no? pueden vibrar, pero no contribuyen a esta J. A mí lo que me interesa es qué es lo que me va a construir a la J esta. ¿Qué es lo que me va a contribuir a que yo tenga un movimiento ordenado a través de ese cristal? ¿No? Y eso lo podré obtener con electrones ubicados en los estados no ligados. Y eso es, por ejemplo, el caso de los metales. En el caso de los metales, los electrones que yo tengo en la capa más superior están muy poco ligados a los núcleos y con muy poca energía o prácticamente cero, están entre esos estados que contribuyen a la corriente eléctrica, ¿no?
y esos estados ligados. Con lo cual, en un material como el aluminio o el cobre, siempre voy a tener electrones en esos estados que me contribuyen a la J. Los estados ligados son electrones que, aunque yo les ponga un campo eléctrico externo, relativamente débil, esto es como todo tiene un límite. Si me pongo un campo eléctrico llegará con una gran intensidad, pues puedo arrancar electrones de esos estados ligados. Pero aquí nos estamos refiriendo a campos relativamente débiles, ¿no? Lo que yo puedo hacer en un laboratorio con una fuente de tensión normal, etc. Por tanto, si yo aplico una determinada tensión a un material, los que se me van a mover son los electrones que yo tengan en esos estados no ligados, ¿no? Ya digo, no ligados a un núcleo atómico. Es lo que se llama también electrones de valencia. Los electrones de valencia van a ser los que están en las capas más internas, y estos serían los electrones de conducción, ¿no? A lo mejor serían más que ligados y no ligados, podríamos decir estados de conducción y estados de valencia. ¿Vale? Estados de valencia que no me contribuyen a esa J, no me van a contribuir esos electrones a esa J, estados de conducción que sí me van a contribuir a esa J. Cuantos más electrones tenga aquí, pues más conductivo será este material. Si yo tengo, por ejemplo, un determinado material que es muy reticente a que los electrones promocionen de su estado de valencia a esos estados de conducción, pues tendrá una sigma muy bajita. Y también como todo, si esta es suficientemente grande, pues yo puedo en un momento dado crear allá una determinada J. No siempre voy a tener esa relación lineal, sobre todo en un material aislante, pues yo pongo campos eléctricos débiles y no tengo conducción. A partir de un determinado campo eléctrico, pues sí que tendré conducción. El ejemplo clásico sería, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire en principio es un material aislante que no deja pasar con facilidad la carga a través ¿no? del material. Por lo tanto, todos los electrones están ahí en estados ligados alrededor de núcleos atómicos en estado de valencia. Si fuerzo una diferencia potencial en ese, ¿no? entre estos dos puntos, yo no voy a tener corriente. Mi sigma será 0. ¿No? Y si aumento el campo eléctrico un poquito más, pues sigo sin corriente 0, por tanto sigma 0. Ahora, si fuerzo el campo eléctrico a una diferencia, si pongo una diferencia potencial muy alta, pues me puede saltar una chispa. En ese caso, sí que se me crea esa J. Entonces, ¿no? De repente esa sigma me salta. No necesariamente tenemos una linealidad para todos los rangos de campo eléctrico. Eso se va a tener que restringir a unos márgenes, ¿no? Unos márgenes determinados. Si me voy a altas tensiones, pues serán unos. Si me voy a tensiones medios bajos, pues serán otros. En electrónica, ¿no? Es decir, electrónica, en la electrónica que tenéis en vuestros ordenadores, pues tenemos campos o diferencia de potencial del orden del voltio. Eso lo podemos considerar como algo relativamente pequeño. Pues en esos márgenes, pues yo tendré unas determinadas sigmas para cada material. Una pregunta hasta ahora, no sé si tenéis alguna pregunta. No. Pues dependiendo de lo complejo que sea promocionar electrones desde esas capas de valencia que hemos comentado, que están, en principio hay tantos electrones como estados de valencia hay. Están contados.
por esa neutralidad de carga. Pues dependiendo de la facilidad con la cual yo pueda promocionar esos electrones de valencia a esos estados que me contribuyen a la J, pues podré clasificar los materiales. Por ejemplo, si se solapan, si yo tengo un solapamiento que inmediatamente después de esos estados de valencia ya me vienen los de conducción, pues simplemente con la agitación térmica ya voy a tener allá una población muy importante de electrones que me contribuyen a la J. Eso es el caso de los materiales conductores. O sea, aluminio o cobre serían, o el oro. Lo que voy a denominar la banda de conducción y la banda de valencia están pegadas. En el otro punto, si están muy lejos entre una y la otra y por la temperatura normal a la cual tendremos ese material, no hay posibilidad de promoción de electrones, entonces vamos a hablar de materiales aislantes. Yo tengo ahí mi banda de valencia y mi banda de conducción. Pues entre los cuales, pues no sé, tengo entre aquí y aquí, hay una zona prohibida en la cual no tengo ningún estado posible. Yo tengo todos los electrones aquí, y a no ser que ponga una diferencia potencial muy fuerte, que pueda promocionar a uno de estos estados de conducción, ya es el ejemplo del rayo, ¿no? Igual que en un condensador. En un condensador son placas metálicas y entre las placas hay un material determinado que las aísla y hace que no pase la electricidad. Pero si yo cojo un condensador y lo pongo a una tensión determinada, de hecho, me suelen venir con una determinada valor a partir del cual el fabricante te dice si lo pones a 60 voltios o a partir de 60 voltios se te va a quemar. ¿Qué significa se va a quemar? Pues que el material aislante de repente ya deja de serlo. Esto es como todo es de una determinada forma hasta que en un momento dado ya no lo es. Si esa banda prohibida es suficientemente pequeña o vamos a decir que es del orden de 1, 2 electronvoltios, yo tengo aquí la banda de conducción y la banda de valencia, pues en este caso la propia temperatura puede hacer que el material sea o prácticamente aislante si estoy a una temperatura baja o bastante conductivo si estoy a una temperatura suficientemente alta. Y cuando digo suficientemente alta me estoy refiriendo a dentro de lo que serían las temperaturas ambientes, ¿no? La temperatura a lo mejor un poquito, ¿no? Con un poco de temperatura yo puedo tener aquí una población pues que me contribuya bastante a lo que es la corriente eléctrica. ¿Vale? Este tipo de materiales serán los semiconductores, lo cual incluye al silicio o al germanio o al arsenio de galio, todos esos materiales, ya sean tetravalentes o una conjunción de trivalentes y pentavalentes, como es el arsenio de galio, y que te proporciona un material, una suerte de material, pues eso con unas capas electrónicas, unas capas de valencia, que están semillenas y que, digamos, se acercan a la banda de conducción, pero no lo suficiente como para hacer, como para tener allí una población permanente. Eso dará juego a que yo pueda
en función de las circunstancias, yo pueda hacer que ese material se comporte como un aislante y por tanto no pase la corriente, o cambiando las condiciones se comporte como un conductor, ¿no? Yo podré tener allá, por ejemplo, un efecto de interruptor en función de una tensión o en función de una temperatura, un efecto interruptor con un mismo material, cosa que a lo mejor con un conductor no voy a tener, porque el conductor siempre lo voy a tener, en este caso, encerrado. Bueno, y básicamente eso, ¿eh? Ya me paso de un minuto. Lo dejamos aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues si os parece, nos vemos mañana. Dejamos aquí y nos vemos mañana en el aula. Gracias por la atención.